libros, pero hoy quiero tocar yo algunos aspectos que considero importantes de este libro. Sí conocemos la historia de Ruth. Levanten la mano a los que conocen la historia del libro de Ruth. Bueno, la gran mayoría, bueno, y si no, pues usted la puede leer, pero el libro de Ruth, que está al final del libro, después del libro de los jueces, nos cuenta la historia. Es un libro muy interesante. Nos cuenta la historia no solo de Ruth, sino de la familia de un hombre que se llama Elimelech. Creo que es importante porque para anticipar de cuál es la esencia del mensaje de esta mañana es que, como lo hemos estado mencionando ya desde algún buen número de semanas, nosotros estamos influenciados por un tipo de corriente de pensamiento que se llama el posmodernismo. Una de las características de este posmodernismo son las soluciones inmediatas, ¿verdad usted? O sea, el posmodernismo dio lugar o fortaleza a la creación de lo que se llama la sociedad de consumo. Y la sociedad de consumo, ya me lo oye usted, la sociedad de consumo es una sociedad de obtener, usar y desechar, y todo tiene que ser rápido, ¿verdad? Estamos viviendo en los tiempos del microondas, ¿va usted? ¿Para qué cocinar si puedes meter y hacer en 3 minutos una comida? Estamos viviendo en el tiempo de la gratificación instantánea, el posmodernismo que nos habla de la autocomplacencia, el placer, el interés, el egoísmo y el bienestar individual. Entonces, pero más específicamente, por vivir en una sociedad de este tipo que nos influencia, aunque nosotros vengamos a la iglesia, pues nosotros vivimos allá afuera, ¿verdad? Nosotros posiblemente no estemos acostumbrados o no estemos en la capacidad de comprender de que Dios es un Dios de procesos, no necesariamente influenciado por una corriente humana, ¿verdad? ¿A qué me refiero con esto de que Dios es un Dios de procesos? Ya a veces nosotros tenemos que ver el panorama amplificado, o digamos así, el panorama completo, que es difícil verlo. A veces nosotros no vemos cómo Dios está tratando con nosotros, con nuestra vida, con nuestras familias, porque queremos que las cosas sucedan ya, y cuando no suceden ya entramos en conflicto, ¿verdad? Nosotros queremos que Dios nos resuelva los problemas, orar hoy y que mañana estén resueltos, o hoy en la tarde. Y claro, Dios es poderoso y puede suceder, pero también Dios es un Dios de procesos. Jesucristo le dijo a sus discípulos: he aquí yo vengo pronto, les dijo. Y lleva 2000 años, ¿verdad? 2000 años. David se le ungió un rey. Y entre el momento en que se le ungió rey y el momento que fue rey, 10 años. Josué tuvo un sueño. Y entre el momento en que él soñó y el momento en que se cumplió el sueño, 32 años. Ahora, yo no quiero decepcionarle, pero lo que le estoy diciendo es de que nosotros debemos de ver el panorama. Dios es el Dios de la historia. La esencia de lo que yo le voy a compartir hoy es, yo sé que usted conoce la historia de Ruth, del libro de Ruth, pero que nosotros podamos ver en esta preciosa historia elementos que nos hablan de un Dios tan bueno y tan fiel que vale la pena ser perseverante, comprometido y tomar decisiones para seguir en sus caminos. Amén. Porque el problema de que las soluciones no se nos den de forma instantánea es de que nos desanimamos. Es de que no perseveramos, es que como no me respondió, porque no logramos ver en el proceso del tiempo el plan de Dios o la intervención de Dios. Tal vez el plan sí, pero no la intervención. Bueno, vamos rápidamente por favor, Isaías, vamos aquí a Ruth, al libro de Ruth capítulo 1. Rápidamente vamos a leer algunas porciones que no tuvimos lo necesario para terminarlo en el primer servicio. Ruth capítulo 1, vamos a leer ya que tenemos en pantalla, ¿verdad? Anduvieron
1:1, por favor. Dice: y aconteció en los días de que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Betlehem de Judá fue a peregrinar en los campos de Moab. Y él, dice, y él y su mujer y 2 hijos suyos. Mire, hermano, cómo la Biblia es bien concreta, hermano, bien directa. Hay veces de que nosotros en un versículo nos describe una gran cantidad de historia, de información. Aconteció en los días que gobernaban los jueces. Eso ya nos pone en un contexto histórico. Debemos de entender, yo estoy tratando, como se habrá dado cuenta, de darle un contexto histórico, cultural y gramatical a la Biblia, porque a veces nosotros lo queremos interpretar. Claro, debe de ser de aplicación contemporánea, pero no puede ser originalmente de interpretación contemporánea, porque nosotros no podemos decir exactamente que los términos, los significados y la cultura sea la misma. Entonces, veamos unos detalles. Aconteció en los días que gobernaban los jueces. Ya eso ubica cronológicamente. No es una parábola ni una historia inventada, es realmente un acontecimiento que sí ocurrió. Que hubo hambre en la tierra. En la Biblia se describen varios periodos de hambruna. Hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a peregrinar, o como dice esta versión, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él, su mujer y sus 2 hijos. Verso 2, por favor, Isaías. Y el nombre de aquel varón era Elimelec, el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Y llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Bueno, primero déjeme decirle de que definitivamente por los nombres nosotros podemos tener idea de más o menos la historia de esta familia. Mire, hermano, cuando hablamos de trascendencia o hablamos de importancia hacia lo eterno, la Biblia da detalles de cosas que realmente tienen que ver con la eternidad, que afectan la eternidad, ¿verdad? Amén. Entonces quiero que le ponga mucha atención a ello. Amén. Entonces, bueno, le voy a dar unos datos. Él se llamaba Elimelec. Elimelec, suponemos de que era un hombre, debe haber sido un hombre temeroso de Dios. Elimelec, el nombre Elimelec lo significa, es mi Dios es rey. O sea, debe haber sido un hombre de Dios, debe haber sido alguien. Vivían en Belén de Judá. La palabra Belén de Judá significa casa de pan y alabanza. Pero hubo una crisis. Y como mucha gente se toman decisiones en las crisis sin preguntarle a Dios, ¿va usted? Porque a veces somos dados a eso, no le preguntamos a Dios. Decidimos sin preguntarle a Dios. Entonces debe de haber hablado con su esposa, que se llamaba Noemí, que Noemí quiere decir placentera, o tal vez está asociada por un texto que me enviaban en la mañana a dulzura. Está vinculada a eso. Entonces, su mujer se llama Noemí, Elimelec, mi Dios es rey. Y los nombres de sus 2 hijos eran Malón y Kelión. Chelión dice ahí. Chelón no, Chelión, pero es Kelión en la versión 60. ¿Ve? No voy a decir que sí, es que es la versión que pusieron muchachos, pero no es. Quiero que diga usted. ¿Y sabe usted que Malión y Kelión? Sí, Kelión, exactamente. Los nombres de estos 2 hijos, mire qué singular. Malión significa enfermo y Kelión significa consumido, ¿verdad? Así que las que son jóvenes, apunten qué nombres no le van a poner a sus hijos, ¿va? No le van a poner ni Malión ni Kelión, ¿va? Así me imagino, enfermo y consumido, ¿va? Entonces, aunque aquí pusieron Chelón aquellos. Entonces no, ya la cambiaron de versión. Entonces está bien. Entonces ellos, como mucha gente decide, ¿va, hermano? Y se van. Es válido, es válido. Pero entonces ellos empiezan a trazar su historia, su propia historia. No sabemos demasiado.
y se deciden ir a Moab. Pero yo voy a tratar de hacerlo rápido, porque yo no sé, uno a veces por no haber dedicado un poco más de su tiempo a leer sobre sobre la historia bíblica, uno pudiera decir, se mudaron de aquí de la 1 de julio se fueron a Chinautla, ¿va usted? O se fueron a San Lucas, ¿va? O se fueron a... Pero no era tan sencillo, porque Moab era una ciudad maldita. No era una ciudad maldita, era una cultura que había sido maldecida. Y no lo vamos a leer porque mañana no me dio tiempo por estar leyendo eso. Solo le voy a resumir de que en Génesis 19, no vaya a leerlo por favor, porque no nos da tiempo. En Génesis 19 se describe que los moabitas y los amonitas provienen de la relación incestuosa de Lot con sus dos hijas. Cuando Lot salió huyendo de Sodoma y Gomorra, en lugar de irse a Zoar, se pidió irse a Zoar y después se va a meter a una cueva, no al monte. Y por irse a meter a la cueva, cuando fue la destrucción de Sodoma y Gomorra, sus hijas dijeron: ay, ya se acabaron todos los hombres. Y dijeron: mira, pues nos vamos a quedar sin hijos. Estoy resumiéndole: mira, démosle de beber a mi papá y yo voy a dormir con él una noche y vos vas a dormir la otra. Y así lo hicieron. Y entonces la mayor tuvo un hijo y la menor también, quedaron embarazadas de su papá, Lot, por relación incestuosa, y sus hijos le llamaron a uno Moab y al otro le llamaron Amón. Entonces los moabitas y los amonitas siempre tuvieron, no eran israelitas, siempre tuvieron incluso conflicto con Israel. O sea, no nos da tiempo de escribir todo lo de que en el antiguo pacto se refiere a los moabitas y a los amonitas. Pero entonces ellos se van a una ciudad que no tenía nada que ver con Israel. Los amonitas eran paganos, idólatras. La deidad que ellos adoraban y hasta sacrificios humanos le hacían era un dios pagano que se llamaba Quemos o Quemos. Y entonces viene Elimelech y decide irse a Moab, usted, porque aquí la cosa no está buena, ¿va? Entonces se decide ir a Moab y se lleva a su familia. Entonces, miremos el siguiente verso, por favor, para ir rápido, Isaías. Y dice la Biblia: y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos. Verso siguiente: los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. No, los israelitas no se casaban con las moabitas. Y el nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron ahí unos 10 años. Siguiente verso: y murieron también los dos, Malón y Kelión, y quedando así la mujer desamparada con sus dos hijos, de sus dos hijos y de su marido. Voy rápido. Mire, hermano, lo que se hace en el plan de Dios cuenta para la eternidad. ¿Cómo se va a describir la historia suya? La historia suya se va a describir dependiendo de aquello que haya encajado con el plan de Dios, con un plan eterno. Mire la historia de estos varones, es una historia así, ¿verdad? Ahí estaba Elimelech, se llevó a su familia a vivir a la tierra pagana de Moab, y allá se enfermó, él se murió, y sus hijitos también que se los había llevado se murieron también, y ya. ¿Qué historia va usted? Pues si no hay nada más que decir. Dios es el Dios de la historia, y nosotros debemos de anhelar que Dios escriba nuestra historia. Porque mire, hermano, para lo eterno nunca va a haber información extra. O sea, ¿qué dirán de uno? Mire, ¿qué dirán de uno cuando se vaya uno? ¿Qué irán a decir de uno cuando se vaya? Vamos, que nosotros, el Señor, no estamos a la venida del Señor, y nos tenemos que ir porque llega nuestro momento. ¿Qué dirán de nosotros? Si no desarrollamos dentro del plan eterno de Dios, lo más que van a decir: tan bueno que era, ¿verdad? Y ya, se acabó. ¿Se acuerda usted de fulanito de tal? Ay, sí, tan bueno que era, ¿va? Y se acabó la historia.
¿Qué historia, no le parece? Porque, mire, en la historia no van a quedar las cosas que son intrascendentes. Ni siquiera, no digamos en la historia eterna, no digamos en la historia de aquí. Si nadie se va, para la eternidad no hay de que, ay, sí, es que se fue fulano de tal, ay, sí, vamos que fuera yo, va. Se fue el hermano Víctor, ay, sí. Tenía su carrito blanco, va a aparecer en los anales de la eternidad, va. Y un su tacuchito gris. No, esas cosas no importan. Podrá tener mucho o tener poco, eso no va a aparecer en la historia. Eso no, es intrascendente. Para la eternidad las cosas que son trascendentes. Elimelech, Malión y Kelión no tuvieron más historia que la que fueron. Uno se llamaba enfermo, el otro consumido y se murieron. Ya esa es la historia. Imagínese pasar por esta vida o para la eternidad. Usted va a leer la historia de David, usted va a leer la historia de Moisés, va a leer la historia a veces de Gedeón, va a leer la historia de la gente de José, una de las vidas que más capítulos abarcan en la Biblia es la vida de José. Bueno, y su historia, porque aquí nadie se va a recordar, ¿verdad? Mire que la fulanita se murió, ay, sí, yo me acuerdo, tenía su vestido rosadito, bien bonito, de abuelitos. Eso ya no importa, eso no vale nada, ¿verdad? Y Dios no se complica dando datos de ni Elimelech, ni de Malión, ni de Kelión. Simplemente estos no hicieron nada en su vida, más que irse a una tierra pagana y morirse. Y allá se queda la esposa, Noemí, y los muchachos se habían casado con unas patojas paganas, de ahí va usted. Una se llamaba Orfa y la otra se llamaba Ruth. Nosotros, como Ruth viene a ser una heroína, ¿va? Le ponemos Ruth a nuestras hijas, ¿verdad? Muchas le ponen Ruth a sus hijas, ¿eh? Porque es un nombre. Ruth significa amistad, eso significa Ruth. Entonces, o amigable. Eso significa Ruth. Entonces, amén. Entonces, qué bueno ver la hermana Lupita ahí, el paréntesis, qué bueno que ya está aquí. Estuvo enferma, pero ya está aquí, gloria a Dios. Pues, le decía, dentro de esto, se terminó la historia de ellos. Y yo me quiero enfocar en la historia no de Ruth. Usted conoce la historia de Ruth, pero en la historia, un momento, en la historia de Noemí. Y viene Noemí y pasemos al siguiente verso, por favor, Isaías. Y entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Miremos ahora el siguiente verso, por favor. Y salió pues del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Mire, hermano, voy a ponerle en términos prácticos la historia de Noemí. Viene Noemí, usted ya conoce, yo les decía a los hermanos en la mañana, el verso ese que se pone de Ruth en todas las invitaciones para los que se van a casar, ¿va usted? El de tu pueblo será mi pueblo y mi Dios y tu Dios será mi Dios, de donde tú vayas yo iré, donde tú mueras yo moriré. Y todos nos lo sabemos, ¿va? No leemos la Biblia, pero leemos las invitaciones y de matrimonios y ahí está el verso. Entonces no voy a ir sobre esa parte. ¿Qué sucede? Viene Noemí y está viuda. Se murieron sus hijos en una tierra pagana, idólatra, opresiva. Se quedaron 10 años ahí, 10 años en esa tierra. ¿Se imagina usted? Se quedan 10 años en esa tierra y ahí, bueno, ahí cuando los muchachos ya se casan y se mueren. ¿Qué historia, hermano? Para la eternidad. Yo, en el nombre de Jesús, que Dios tenga misericordia mía, no quisiera una historia así para la eternidad, usted. De las historias de los libros de ciencias naturales de los niños de primer año, ¿va? Los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren, ¿verdad? Así se parece la historia de estos personajes. Nada de historia, ¿va? Entonces, viene, yo quiero que usted se imagine a Noemí. Encima de todo la cosa se pone dura en Moab.
Y de repente le llegan, a pesar de que no había medios de comunicación como ahora, le llega la noticia de que ya no hay hambruna en Belén, en su pueblo, sino de que las cosas van mejor. Y entonces ella dice: ¿qué hago aquí, va? Se me murió mi esposo y mis hijos, me voy a regresar. Y decía regresarse. Y le resumo, porque esto lo va a ir a leer usted a su casa. Vienen y sus dos nueras se van con ella, pero esto lo describe de los que estudian, de que ella ya cuando iban debe de haber pensado bien, de haber pensado, pero estas patojas no son hebreas. Y usted recuérdese que a los que no eran hebreos, por decirlo así, es que era de parte de Dios, los discriminaban, los marginaban, o sea, no son hebreas. Y más que como eran de Moab, seguramente eran paganas. Entonces ella empieza y les dice: miren, regrésense mejor, porque yo ya no tengo más hijos. Aduciendo la ley del levirato, que no la vamos a ver hoy. Yo no tengo más hijos, y aunque los tuviera, ustedes no van a esperar que ellos crezcan para que les den descendencia. Mejor regrésense. Y entonces les insiste 2 veces, y Orfa dice: sí, de veras, ¿verdad? Que con esta señora no voy a ningún lado. Pero Ruth, ahí ella decide el cambio de Dios. Deja al Dios Quemos, deja la idolatría, el paganismo, cuando le dice: no, de ahora tu Dios va a ser mi Dios. Yo me voy contigo porque ahora tu Dios va a ser mi Dios. Ella decide la transformación. Y tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, y ahí donde tú mueras yo voy a morir contigo. Y entonces se decide a ir con Noemí. Y Noemí, lo que hace Noemí, ahora vamos rápidamente porque no vamos a leer todos los versos. Vámonos al verso 19 para tratar de... Y anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían: ¿no es esta Noemí? Bueno, ahora quiero que veamos a Noemí, porque la Biblia lo describe en 6 versículos, hermano. Lo leemos nosotros como leemos la historia de Elimelech y de los patojos, ¿verdad? De los muchachos, ¿verdad? La historia nos dice: y Elimelech empezó ahí con dolor de hígado, y entonces todas las tardes le daban de comer no sé qué, y después los patojos a uno le empezó a dar tos y no se las cuidó, nada, se murieron y ya. Va, simplemente. Pero imaginemos lo que fue para esta mujer. Yo me imagino que ella amaba a su esposo. Yo me imagino que la amaba a su esposo y que debe de haber vivido el proceso de la enfermedad, el proceso del quebrantamiento, del desgaste de su esposo. Debe de haber sufrido, ¿verdad? Las esposas que aman a sus esposos y los esposos que aman a sus esposas se preocupan cuando se enferman, ¿verdad? Más o menos, ¿verdad? Entonces sí, unos cuantos, pero está bueno. Pero vamos a suponer que sí. Sí, va, porque nadie dijo amén. Yo me pregunto, no. Ajá. ¿Se preocupa más? Ajá. Entonces, bueno, pero vamos a suponer que sí. Y se le muere. Se fue de su tierra, está en una tierra pagana, opresionada, y se le muere el esposo. Por la descripción cronológica, después de que el esposo se murió, fue que los muchachos buscaron novia y así. Ya se imaginan todo lo que debe de haber vivido Noemí. Buscaron novia, y ya se imagina el conflicto, y que ahora estamos solos, que a mí me gusta esta patoja, que mira a mi hijo, pero es que ella ahí anda yendo a los cultos de paganos de ahí del templo de Quemos. Siguen, no, pero es la historia de muchos, ¿va? No, pero es que a mí me gusta, y toda la historia esa.
que no está muy lejana, ¿va usted? Lo que oye uno en estos tiempos, ¿va? Y total que se casan y después de casados se enferman y ella viendo también las mamás cuando sus hijos se les enferman sufren, ¿verdad? Un poquito más, ¿va? Ya van ganando los hijos a los esposos. Entonces, sí, por lo menos dijeron amén. Con los esposos, ajá, pero ahorita con los hijos, sí, amén. Entonces, no, yo sé aquí de que ustedes son parejas, pero muy bonitas. Entonces, resulta de que Noemí debe de haber vivido la experiencia de la enfermedad de sus hijos y que yo supongo que no se deben de haber enfermado al mismo tiempo, ¿verdad? Mire, en unos pocos versos todo lo que uno va viendo, ¿verdad? Y entonces vieron que se enfermó y de qué se enfermó a saber y qué le dieron y que como era todo enfermizo, ¿verdad? Porque así se llamaba uno. Malión era enfermizo y que León era consumido, ¿verdad? Mariditos los que agarraron estas patojas de Orfa y Ruth, ¿va? Entonces, ella vivió el sufrimiento, el dolor. Pues fueron años, hermano. ¿Cómo está el alma de una persona así? Años. Una persona que se fue de su casa, de la casa del pan. Entonces, decide volver. Pero miremos estos versos, hermano. Anduvieron pues ella, solo van 2, hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas. Y decían, ¿no es esta Noemí? Ahora yo le decía algo, hermano. Es que la hermana ahí, los hermanos también están en lo que aportan. Porque el asunto es de que de alguna manera, hermano, uno a veces cree de que los problemas de uno todo el tiempo los está comentando la gente, ¿va, hermano? Uno tiene esa percepción, ¿va? Uno tiene algún problemita y que medio se sabe, ¿va? Y uno siente que ya en CNN del mediodía lo van a estar pasando, ¿verdad? Y, no, hermano, pero ¿sabe una cosa? En el caso de, mire, dice la Biblia en lenguaje sencillo, esa es la versión, ¿va? Caminaron y caminaron hasta llegar a Belén y tan pronto entraron en el pueblo, toda la gente se sorprendió al verlas y se armó un gran alboroto, dice esta versión. Las mujeres decían, miren, pero si es la dulce Noemí, miren, decían. En el caso de Noemí, sí, todos la conocían en Belén, todos los conocían de pana de que Elimelec debe haber sido conocido. Y conocieron a los muchachitos porque nacieron ahí, ¿verdad? Pero entra ella y todos ahí ven, no, miren, miren, ya se imaginan todos. Miren, regresó, esa que viene ahí es Noemí. Y las clásicas mujeres seguramente, ay, mira cómo viene, está toda arrugada. Entonces, algo así va usted. Ay, míratela toda descuidada, viene la pobre, va. Ay, no, estás igual que cuando te fuiste. Ay, bueno, pero yo estoy exagerando, pero dice de que se conmovió, hizo alboroto y decían, ¿no es esta Noemí? O como dice la versión en el lenguaje sencillo, ¿no es esta la dulce Noemí? Pero se imagina usted que es una mujer que viene marcada por el dolor y el sufrimiento, porque en la poca historia que hemos visto vemos una mujer sufrida. Posiblemente por una decisión de Elimelec que no debió de haber sido, pero cuando ella decide volver, tomar el camino, retomar el camino, tal vez ella regresó. Cuando ella tomó la decisión de regresar, estaba retomando posiblemente el camino, porque la historia es nada en Moab. En Moab no hay historia más que tragedia. Y sí, posiblemente el alboroto se hubiera añadido aquí como me aportan, porque a lo mejor venían hasta vestidas de moabita, todas, va, en 10 años, ¿de dónde iban a tener vestidos de hebrea?
Todo el mundo se ha dado cuenta y se han visto. Y miren, esta es la dulce. Esa no es la dulce Noemí. Ay, sí, la dulce Noemí. Miren, ya vino Noemí, hijo, mire. No viene con los patojos, viene solo con una. ¿Y qué sería? Y ya se imagina lo que habrá sido de sufrir. Volverle a contar la historia a todos los vecinos usted. Porque no se trata simplemente de, ay, no, mira, ¿y qué pasó? ¿Y Eli qué se hizo? Se murió. Y los patojos también, y sigo de largo. Siempre hay que estar contando la misma historia, ¿va? Y que como somos, así somos, ¿va? Nosotros nos gusta dar detalles, ¿va? Ay, si te contara esta vecina. Y a la otra vecina, ay, si yo les contara. Fíjense de que él no se cuidó, hombre, un dolorcito aquí le empezó. Y fíjense que yo le daba sus agüitas de no sé qué, ¿va? Eso es reciclar el dolor y el sufrimiento, hermano. Yo conocí a una hermana, una persona hace muchísimos años, ya estaba un poco grande. Ella no se acordaba y me contó 3 veces una misma historia de su familia y un conflicto con sus hermanos. No sé si 3 o 4 veces, pero todas las veces ella no se acordaba que ya me la había contado. Pero todas las veces que me la contó, lloraba, hermano. Volvía a vivir el sufrimiento cada vez que lo contaba. Lo digo para que decía, el pastor anda diciendo, es que fue en República Dominicana, imagínense hace cuántos años, cuando fui pastor en República Dominicana. Pero cada vez que contaba, llegaba al momento en el cual su hermano le hizo no sé qué y se ponía a llorar. Contar es reciclar el sufrimiento. Y hay gente, hermano, que eso comprime y no destroza, pero comprime y abate completamente su alma. Y nosotros vemos, y entonces ellas vinieron, llegaron y ahí sí todo el mundo, ay, la dulce Noemí, ¿no? Ay, mira cómo estás, que mira, ay, mira qué pasó. Qué horrible, ¿va? Qué doloroso. Uno debe darse cuenta hasta cómo cuenta las cosas, hermano. Porque uno mismo se hace daño, ¿va usted? Y quiere que le diga, hermano, hay gente que quiere hasta uno mismo. Yo estaba leyendo la vez pasada que la gente a veces, cuando empieza a contar la misma historia muchas veces, a veces las mismas personas la empiezan a modificar y terminan creyendo la historia como ellos la cuentan y no como fue. Por ejemplo, viene y aquella persona de que en su casa, digamos, el esposo le levantó la mano, le gritó, ni le gritó, pero me gritó. La siguiente vez sí me gritó y hasta yo vi como quiso la mano así. Ya la tercera vez que la cuenta, y fíjese que y por ahí voló la mano, yo creo que quería darme. La historia termina siendo ahí, yo no me recuerdo bien si me pegó o no, pero este diente lo cargo flojo, yo creo que sí me dio. Porque la gente, tal vez estoy exagerando un poquito, ¿va? Pero sí, la gente tiende a modificar y a creer sus propias historias. Entonces, no digo que eso le haya pasado a Noemí, pero Noemí tiene tanto sufrimiento que pasemos al siguiente verso, por favor. Muy rápido. Y entonces dice, y ella le respondía, imagínate, no me llaméis Noemí, porque a todos dulce Noemí, ay, dulce Noemí. No me digan así, hombre, ¿por qué me están diciendo así? No me llaméis Noemí, sino llámenme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Porque Mara significa amargura. Usted ya lo sabía, ¿verdad? Por eso no será extraño de que a las maras van a dar un montón de pobres amargados, ¿va usted? A las maras. ¿Alguna razón de por qué se llama Mara, va? Las maras, ¿no? Mareros amargados, va. Dios tenga misericordia. Y usted ya no diga ahí, vamos con toda la mara a echarnos un café, sino diga, dígales, amadísimos consiervos y hermanos, vamos a tomarnos un cafecito. Porque nosotros no estamos amargados, ¿verdad? Entonces, y si estamos amargados, hoy es el día. Entonces, y ella respondió, no me llamen Mara, porque, ahora mire, esto es algo que yo estoy enfatizando, quiero hacerle notar. Mire, hermano, cuando las cosas van bien, cuando las cosas están bien, uno es el pilas, va, hermano.
Cuando las cosas van bien, uno es el listo, uno es el buzo, como decimos aquí en Guatemala, uno es el que se puso ahí inteligente, uno es, va, cuando las cosas van bien es que si no hubiera hecho, si no hubiera, pero cuando las cosas van mal, ¿qué pasó, Señor? Cuando las cosas van bien, pero cuando las cosas van mal, el culpable es el Señor. Y Elimelec tomó la decisión, se va a su familia, ella lo acompañó. Tienen más de 10 años de amargura y de dolor en su corazón. Y ahora viene y ella les empieza a decir, no me llamen así, llámenme amargura porque estoy toda amargada, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. O como dice la Biblia en lenguaje, decía, cuando salí de Belén tenía todo, y ahora que regreso Dios me ha traído con las manos vacías. Ese es el siguiente verso. Pasemos al siguiente verso, por favor. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Dice aquí, ¿por qué me van a llamar dulce si Dios Todopoderoso está contra mí? Me ha hecho sufrir. Hermano y hermana, ¿por qué siempre es el Señor? Mi hermano, nunca es uno, es Dios, ¿verdad? Es que mira, hermano, la amargura nos lleva a esa percepción. Pero mire, yo quiero solo, toda esta historia usted o la conocía o la puede leer, pero a lo que quiero llevar es esto: esta mujer está amargada, le ha ido mal en la vida, viuda, con sus hijos muertos, sin nada, como ella dice, afligida y sufrida. Pero nosotros debemos de aprender ciertos principios que son fundamentales para la vida. Uno de ellos es algo que es absoluto: Dios es bueno todo el tiempo, hermano. Ándeme yendo como me ande yendo, Dios es bueno todo el tiempo. Aunque ahorita me esté yendo a mí diferente, Dios es bueno todo el tiempo. Pero es que Dios es, mire, agarre, sella su corazón y su mente. Dios es bueno. Pero es que mire que pero Dios es bueno. Mire, pero es que le dijeron pero Dios es bueno. Mire, pero a lo mejor la enfermedad que usted tiene se lo va a llevar, sí, tal vez, pero Dios es bueno. Son principios. Dios es bueno. Es su naturaleza. Él es el único bueno. Dios es bueno todo el tiempo. Entonces eso nos debe de hacer a nosotros, como nosotros no conocemos todo el panorama, debemos de definir conducta respecto de Dios. Y una de ellas es la entrega, el compromiso, la consagración, la búsqueda, decidir ser fieles a Dios. Y fidelidad va a ser eso, va a ser compromiso. ¿Por qué? Porque estamos tratando de ver un panorama completo. Porque estamos viviendo en un tiempo en el cual la gente, si le está yendo bien, está bien con Dios. Si le está yendo mal, está peleado con Dios. Si le vuelve a ir bien, estamos otra vez con Dios. Si le vuelve a ir mal, saber qué pasó con Dios. No podemos vivir así. Mire, la gente a veces vive de sentires. No se debe de vivir de sentires, se debe vivir por convicciones, hermano y hermana. Usted toma esa convicción y dice, no, yo soy cristiano, Dios es bueno. Dios es bueno. Yo voy a buscar de Dios, pero mire, si las cosas ¿sabe? Yo lo estaba pensando en la mañana cuando nos oramos por el diezmo, porque a veces venimos nosotros y queremos que el diezmo funcione. Dios funcione como que es cajero automático, ¿va usted? Entonces meto el diezmo y sale ahí todo el resto, ¿va? Entonces, o sea, hay que diezmar porque si no sale, ya no meto la tarjeta del diezmo. Uno no sabe si está diezmando para sus generaciones, hermano. Ya lo explicamos una vez, es que tiene que ser para allá. Uno no sabe si es a sus generaciones que uno está bendiciendo. No se trata. ¿Por qué? Porque nosotros todo lo queremos. Y nosotros, ¿va? No estamos pensando cómo le va a ir a los demás, pensamos en nosotros. Entonces, el punto es de que, porque no voy a poder contarle toda la historia, porque ya se nos fue
El problema es de que a veces nosotros podemos vivir con un plan que torna una ruta diferente, eso es cierto. Ella cuando salió que con una esperanza ya, saber cuántos planes en Moab nos va a ir así, mira, no, mire, ¿qué vamos a hacer? Feliz. Pero regresa totalmente diferente. Porque déjame decirte una cosa, solo Dios conoce todos los caminos, hermano. Nosotros solo podemos suponerlos, no podemos garantizarlos. No, pero yo voy a saber, hermano. Solo Dios conoce todos los caminos, de veras. Entonces viene y salió ahí toda con grandes sueños y regresa toda despedazada. Y sobre todo con grande amargura. Entonces voy a tener que hacer rápido esto para poder, no le puedo contar toda la historia, tendríamos que leer todo el libro. Entonces viene ella y dice, pero si es que Dios me afligió, Dios me hizo sufrir, yo vengo, me fui supuestamente llena, ¿va? Supuestamente le estoy diciendo hasta las percepciones equivocadas. ¿Cuál llena? Si se fueron porque había hambre. Por eso vamos a ver, eso de que yo me fui con las manos llenas y regreso. Tal vez se está refiriendo al esposo, ¿va? Me llevé a mi esposo y a mis hijos y regresé sin nada. Dios me ha hecho sufrir. Hermano, mire, la amargura nos puede llevar a tener una actitud así con Dios. Pero yo le garantizo, se lo aseguro, se lo establezco, hermano, así como que el sol es el que le da la luz al día, ¿verdad? Así como lo que respiramos aunque no se ve es el aire. Dios ha sido y siempre va a ser bueno, porque Dios es bueno todo el tiempo para con todos, hermano. Entonces viene y sucede algo, hermano, sucede algo. Yo no le voy a contar toda la historia porque ya no da tiempo. Ahí está la amargada. Pero la amargada que volvió a agarrar camino. Voy a decirlo así, la amargada que volvió a agarrar camino. Y trae una nuera pagana, una nuera moabita. Pero en el plan del error de Elimelec de llevarse a su familia, en el plan de haberse ido a morir él y sus hijos allá, hay un plan superior de Dios. Hay un plan en uno que no ha nacido. A veces el plan está más allá de ti. Por eso es que hay que hacer las cosas bien. Por eso es de que hay que comprometerse bien con Dios. Entonces sucede de que usted conoce la historia, viene y llega Noemí con Ruth y Ruth empiezan a espigar en un campo que es de Booz. Llega Booz, mira a Ruth y usted conoce toda la historia que no le toca del pariente redentor o del levirato. Y de esta mujer amargada, ¿a qué voy con esto? Hay cosas que hay que confiar porque tú no conoces el fin de todas las historias. Dios es el que puede escribir el fin de mi historia. Dios es el que puede escribir el fin de tu historia. Es que mire, ahorita me hicieron, es que ese mi esposo, mire, es que ella se pudo haber quedado atada al recuerdo de Elimelec, al sufrimiento, a la amargura, a los patojos, a lo que te quitaron, al que no. Y Dios, ¿por qué permite eso? Pero no. Tienes que seguir adelante, tienes que confiar en Dios y tienes que ver que hay un Dios que está por ti cuando tú tienes un corazón para con Él. Voy a ver con usted rápidamente el final de la historia. Ahora vámonos. La Biblia dice en Proverbios 3:6, encomienda a Jehová tu camino y Él. Bueno, mire, solo vamos a Proverbios 3:6 mejor, miremoslo por favor. Proverbios 3:6. Dice, si es que llega ahí Isaías, reconócelo. Esto es que me llamó la atención. No lo puse en la mañana porque yo me recordaba de encomienda, pero esto, reconócelo en todos tus caminos. ¿Qué es reconocer? Es conocer algo que ya se conocía. Reconócelo en todos tus caminos y Él te va a enderezar las veredas por donde hayas agarrado. Hermanos, si todos cometemos errores, sí, todos cometemos errores, pero mire, hay un Dios que es fiel y bueno y que tiene misericordia para los que cometemos errores y nos extiende la grandeza de su poder y su fidelidad, hermano. Dele fuerte ese aplauso al Señor, hermano.
Yo sé que hay calor, pero usted no tiene saco, hermano. Bueno, aquello sí. Entonces, mire, reconócelo. ¿Qué hizo? Me vuelvo por el camino donde tenía que estar. Reconócelo en todos tus caminos. Él te va a enderezar. Miren, hermanos, miren, jóvenes, miren tu vida. No te quedes atrapado en el pasado ni en la amargura de lo que pudo haber sido y no fue, ni en las circunstancias. Reconoce al Señor en tu camino y sigue adelante confiando en Él. Pero es que ahorita no están bien las cosas, pero con Dios siempre va a haber un final de victoria, hermano. Dios es el que escribe la historia. Dios va a escribir mi historia. Y entonces, mire, vámonos ahora al libro, regresemos rápidamente a Ruth y nos vamos de una vez al capítulo final, al capítulo número 4, por favor, Isaías, perdón, al capítulo número 4, verso 13. Ya pasó toda la historia de que vio a Booz, de que Booz le dio de espigar, etcétera. Y aquella mujer que había perdido a sus 2 hijos, que había sufrido la enfermedad de ellos, que había sufrido la pérdida del esposo, que había vivido en la opresión del paganismo, aquella mujer que no tiene, viene y este va a ser el final de su historia. Vos pues tomó a Ruth y ella fue su mujer. ¿Se acuerda que Ruth es la nuera de Noemí, verdad? Y luego que entró a ella, Jehová le pidió que concibiese y pariese un hijo. Jehová le dio que concibiese y pariese un hijo. El siguiente verso. Y las mujeres le decían a quién, a Ruth le decían o a quién le decían. Las mujeres le decían a Noemí. Las mujeres le decían, loado sea Jehová, o alabado sea Dios, que hizo que no te faltase hoy pariente cuyo nombre será nombrado en Israel. Está cambiando el destino, está cambiando la vida. Dios es el que, ¿cómo venía la historia de Noemí? Pero Dios es el que tiene mi historia en sus manos. Dios es el que sabe cómo es. Y yo lo que debo de hacer es reconocerlo en todos mis caminos. Mi hermano, si hay algo que es un gran error, es uno vivir por circunstancias, hermano. Cuando creo que las cosas van bien, Dios está conmigo. Cuando creo que están mal, el Señor me dio la espalda. Ella estaba amargada. Pasemos al siguiente verso. Pero mire, le dieron, dijo, y le dicen ellas, le dicen las vecinas, en lenguaje sencillo dice, toma, Proverbios 3:6, toma en cuenta a Dios en todas tus acciones y Él te ayudará en todo. En todo. Aquí dice, le dicen las mujeres y le dan, ahí está el bebé, el hijo de tu nuera, porque tú no tenías descendencia. Y mira, Él será restaurador de tu alma. ¿Cómo estaba el alma de Noemí? Pedazos, hermano. Toda amargada, toda sin sentido, sin propósito. Mi hermano, no hay nada más, no, tal vez sí, pero si hay algo perjudicial es la amargura a usted. La amargura no le deja, la amargura es un veneno. No vamos a hablar hoy de la amargura, pero la amargura no le permite a la gente ver nada bueno, hermano. Hasta las cosas buenas las interpreta mal. La amargura, mi hermano, la amargura es un veneno. La amargura te hace que filtres todo a través de tu dolor. Y hasta en lugares donde no hay malas acciones o intenciones contra ti, miras malas intenciones. Y ahí cuando hay buenas intenciones, las interpretas mal. La amargura es terrible. Pero viene y Dios, mire, ¿qué es lo que vivió Noemí? Vivió toda una tragedia de la decisión de su esposo, del viaje a Moab, de la muerte de sus hijos, del retorno. Pero ahora Dios tenía un plan en todo eso. El día que Ruth le dijo, yo me voy contigo, el Señor ya estaba viendo al hijo de Ruth dentro de la simiente santa del Mesías. ¿Por qué? Porque viene el cual será restaurado. Mira, Dios puso en tu destino al restaurador de tu alma. Mira qué grandeza. Al restaurador de tu alma, el que te sustentará tu vejez. Pues tu nuera, la cual te ama y te vale más que 7 hijos, le ha parido. Ahora, mi hermano, mi hermano, qué detalles tan especiales cuando nosotros podemos creer que Dios tiene
tiene el control no de un evento de mi vida, no del mes de septiembre ni de la semana esta, sino Dios es soberano, es bueno. Yo encomiendo a Él mi camino, lo reconozco. Él está. Yo no sé por qué parte de mi vida voy, no sé por qué parte. Si la vida de Noemí fuera una película, tal vez ay, me la agarramos cabal cuando está dándole las últimas agüitas a Elimelech. Qué desastre de vida. No, es Dios el que tiene el dominio de la historia. Y pues que tu nuera, la cual te ama y te vale más que 7 hijos, mi mamá le ha parido, solo entre paréntesis. ¿Cómo le parece que escribe la historia a Dios? Mira esta tu nuera, porque a las nueras, las que son suegras, ¿cómo piensan ustedes de las nueras? Chulá las nueras, va. Pero nunca nadie ha pensado, no, si mi nuera es mejor que mi hijo. Uno nunca ha pensado así, va. Pero mire lo que le dicen. Y que tu nuera, la cual te ama, te vale más que 7 hijos. Le ha parido. Vamos al verso 16 para ir finalizando. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo, y fue su aya, su consuelo, su restaurador. ¿Cómo cambia Dios la historia cuando crees y confías en Él? Noemí tiene un bebé en sus brazos. Es el plan de Dios más allá de los planes que vemos los humanos. Nosotros vemos planes, hermano, en corto. Dios ve un plan a lo largo. Mire, ¿sabe una cosa? Nosotros no sabemos, pero Dios sabe. Sabe lo que hemos vivido, pero no solo sabe eso.